Buenas tardes amigos, bienvenidos. El día de hoy, compañeros, el tema es las leyes universales. Estas leyes universales son 7, compañeros. Estas 7 leyes rigen el orden de la vida, rigen el orden en el universo. Estas 7 leyes, compañero, las conocen mucha gente rica, mucha gente poderosa. Me atrevo a decirte que la ciencia y las religiones conocen de estas cosas, pero no las dicen, compañero, porque no les conviene que la gente sepa la verdad de muchas cosas. Estas 7 leyes, compañero, también me atrevo a decirte así, a lo mejor no tengo las pruebas, pero sé que algún día esto podría ser verdad. Me atrevo a decirte que los seres extraterrestres o seres evolucionados se rigen bajo estas leyes. Estas 7 leyes nadie se las brinca. Estas 7 leyes nadie las puede parar, nunca se detienen. Son como la vida misma que nunca se detiene, compañeros. Estas 7 leyes, compañeros, son metafísicas y herméticas. Hay que explicar qué es la palabra metafísica o qué es la metafísica para poder entender más estas cosas. Hay que explicarles también qué es el hermetismo. Ahorita lo voy a ir explicando poco a poco. También te quiero poner ejemplos. Por ejemplo, estas leyes nadie las puede parar, nadie está fuera de ellas. Y hay otras leyes, ¿no? Pero que quiero agarrarme como ejemplo para explicarte cómo es que estas leyes no se pueden parar. Por ejemplo, existe la ley de la gravedad. La ley de la gravedad nunca se detiene. Si se detuviera sería un caos cósmico, o sea, se destruiría la Tierra, o la vida en la Tierra se destruiría si la Tierra perdiera la gravedad. Y nunca se detienen. O sea, por ejemplo, si alguien está en una azotea y si se cae, a la ley de la gravedad no le importa si eres bueno o si eres malo. Simple y sencillamente, si te caes, te puedes matar o te matas, porque la ley de la gravedad no le importa si eres bueno o si eres malo. La ley de la gravedad actúa y el que se cae de la azotea se muere o se mata. Entonces, si se detuviera la ley de la gravedad porque él es bueno, o porque él es muy rico, o porque él es muy poderoso, entonces pasaría un caos cósmico. Entonces, así son estas leyes también. Estas leyes, compañeros, son metafísicas. ¿Qué quiere decir la palabra metafísica? Esto es un tabú, compañeros. Mucha gente, muchos religiosos, mucha gente, me atrevo a decirte hasta espiritual, mucha gente se espanta con la palabra metafísica. Y la palabra metafísica, así como han ocultado todas estas cosas, han ocultado también la metafísica. El día de hoy, gracias a Dios, ya hay mucha documentación para todos, para investigar y aprender más de quiénes somos. La palabra metafísica, compañero, está compuesta de 2 partes, de metafísica. Por ejemplo, para entender un poco más, la palabra meta, por ejemplo, es algo que está más allá. La meta es algo que está allá o más allá. Y la palabra física son las cosas físicas, ¿no? O sea, las cosas físicas, son las cosas que existen, las cosas físicas. Entonces la palabra metafísica quiere decir más allá de lo físico. O sea que hay cosas más allá de lo físico. Por ejemplo, el amor es metafísico. El amor, o sea, no vas a la tienda y le dices al de la tienda, ¿sabe qué? Véndame 20 pesos de amor, ¿no? Así como compras el jamón, ¿no? O sea, eso no se puede, porque el amor es metafísico. El amor es algo que existe, pero que no lo puedes tocar. O otro ejemplo, por ejemplo, el aire, ¿no? El aire sabemos que existe, pero el aire también de alguna manera es metafísico, porque existe pero no tiene una forma. Y me atrevo a decirte que Dios es metafísico, es algo que existe pero que no lo puedes tocar. O sea, Dios está en todos lados o en ninguna parte, pero yo me voy por el lado en que está en todas partes. Dios es todo lo que existe. Dios, como en algún otro video les comenté, Dios, el Padre, el Creador, Él solo crea. Y eso también lo explican las leyes universales, que ahorita te voy a explicar. Y yo te pido paciencia, tolerancia, porque esto es un tema un poquito largo. Y aprovecho, compañeros, para decirles que estos temas, estas cosas, si te gustan, yo te pediría que las veas de 2 a 3 veces, o como mínimo unas 3 veces, porque para que captes mejor la idea o el mensaje que yo te quiero dar. Estas cosas no son nuevas.
son muy antiguas, ahorita voy explicando por qué. Y tiene que ver con la palabra, compañero, con esa palabra que te decía, que estas 7 leyes son metafísicas, y son leyes, también se conocen como 7 leyes universales, metafísicas, o 7 leyes herméticas. Y hay que analizar también qué es la palabra hermética, hermetismo, o sea, de dónde es y de dónde viene. La palabra hermética nosotros la entendemos comúnmente como que es algo cerrado, y es que es así, o sea, las 7 leyes herméticas fue algo cerrado, o sea, fue para unos cuantos, como te decía, que les conviene que tú no sepas la verdad. Cada quien tiene sus motivos, pero el día de hoy, compañeros, como les digo, hay mucha información y hay que analizar qué es la palabra hermética o hermetismo. ¿Qué es eso? La palabra hermética perdón, compañeros. El hermetismo, compañero, o la palabra hermética viene de una palabra que es Hermes, y Hermes es un personaje, compañeros. Hermes es un personaje que vivía, que vivió muchos años. De hecho, la Biblia nos habla de muchos personajes que vivieron cientos de años. Pues este personaje Hermes, y yo me atrevo a decirte que Hermes, por ejemplo, en Grecia hace muchos años, cientos de años, miles, no sé cuántos años, pero en Grecia, este señor Hermes era conocido como Hermes Trismegistro, y quiere decir 3 veces grande. Este señor Hermes fue de quien se sabe que salieron estas 7 leyes, o sea, fue quien las enseñaba, este Hermes Trismegistro, y todos sus conocimientos fueron escondidos. De ahí es que viene la palabra hermético, de cerrado o de guardado, porque fueron guardadas, fueron ocultas todas estas leyes, para que no se supieran, para que no se conocieran. Y hay más historia respecto a este señor Hermes Trismegistro. Hermes Trismegistro quiere decir 3 veces grande. Era un hombre muy sabio, era un hombre muy, muy inteligente, y también tenía otros nombres. Era, por ejemplo, en Egipto era conocido como Tot, el dios Tot. En Fenicia era conocido como Cadmus. También fue conocido como Enoch. La historia nos dice que fue un descendiente de Adán, de Adán y Eva. Fue un descendiente de ellos, y que este señor Hermes, o todo, o Tot, dejaron muchas enseñanzas. Estas enseñanzas, por ejemplo, este señor dejó muchos libros que también fueron ocultos, que también fueron destruidos, pero estos personajes, o este personaje, enseñaban sobre cosmogonía, sobre cosmografía, sobre geografía, geografía celeste, sobre geometría, también la cábala de los números, la numerología, y también el tarot. O sea, él dejó todas esas enseñanzas que fueron ocultas. Entonces, compañeros, yo hace tiempo leí un libro apócrifo donde menciona que Jesús el Cristo, el de Nazaret, Jesús el de Nazaret, fue a Egipto cuando él se desapareció a la edad de alrededor de 12 años, 12, 11 o 13 años, desapareció. No nos dice la Biblia dónde está, que sencillamente desapareció, y después ya apareció alrededor de los 32, 33 años. Ese libro apócrifo habla de que él fue a estudiar a Egipto, y él aprendió todas estas leyes, conceptos y ciencias herméticas. Pero bueno, no, o sea, poco a poco vamos a ir hablando más temas de esto. Vamos a entrar de lleno a lo que son las 7 leyes universales. Y la primera ley, compañero, la primera ley dice así, que es la ley de pensamiento o la ley de mentalismo. Esta ley, compañero, nos dice que todo lo que tú pienses, tarde o temprano se va a manifestar. Esta ley nos dice que, o nos hace darnos cuenta
que todo lo que está creado fue un pensamiento. O sea, por ejemplo, no sé, ¿no? O sea, por decirte, el que crea una mesa, ¿no? Antes de hacerla, pensó cómo hacerla, ¿no? O se la imaginó y lo llevó a cabo. O sea, esa es la ley del mentalismo, o la ley del pensamiento, que todo lo que pienses algún día se va a manifestar. Te decía en algún video, hablé de ese tema, hablé un poco de ese tema, y la ley del mentalismo, o sea, que todo lo bueno o malo que tú pienses, digas o hables o actúes, tarde o temprano va a manifestarse de alguna manera física. La segunda ley, compañeros, la ley de vibración, compañeros. Esta ley de vibración, compañeros, amigos míos, es muy, muy importante. Al menos para mí, yo creo que es la más importante de todas. Todas son importantes, pero para mí entender esta es muy importante, porque de ahí se desprende mucho. Por ejemplo, esta ley de vibración, esta ley de vibración o de armonía, también se le llama ley de armonía, nos dice que todo se mueve y que todo vibra. Y voy a poner ejemplos, compañeros, ejemplos grandes y fuertes, y me voy a agarrar hasta un poco de la ciencia para explicar, ¿no? Por ejemplo, esta ley de vibración. Por ejemplo, Jesús decía: yo soy la luz. ¿Y a qué se refería, no? O sea, ¿a qué se refería? ¿A qué se refiere? O muchas veces la iglesia, la religión, la espiritualidad nos dice, es que es un ser iluminado. Sí, o sea, pero ¿a qué se refiere, no? Cuando la religión nos dice, no, es que hay que darle luz, o hay que iluminarle el camino. Bueno, pues todo eso, compañeros, sí tiene una explicación, y me voy a basar a la ciencia para demostrar lo que es la ley de vibración y lo que es la luz, esa bendita luz espiritual que todos tenemos, o que hemos tenido, o que podemos llegar a tener. Y que también de ahí, compañero, de ahí se desprende mucha sanidad. Por ejemplo, Jesús cuando se acercaba a alguien, nos menciona la Biblia que hasta se llegaban a sanar personas que se acercaban a él. Y ahorita te voy a explicar por qué. Porque su vibración era muy alta. A ver, por ejemplo, ¿cómo se hace la luz, compañeros? La luz, por ejemplo, la luz se hace en un foco. Vamos a poner, por ejemplo, un foco. Un foco tiene dos palitos. En esos dos palitos, compañero, hay una resistencia, un resortito, una resistencia. Entonces existe algo, compañero, que todos conocemos, que se llama la energía eléctrica. La energía eléctrica tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. El polo positivo, compañeros, es una vibración rápida, y el polo negativo también vibra, pero es una vibración más lenta. Entonces, compañeros, esa energía eléctrica, me atrevo a decirte también que esa energía eléctrica es metafísica. No se puede ver, pero de alguna manera la podemos sentir. Si tú tocas los cables de la luz, de la corriente eléctrica, sientes esa fuerza vibratoria, o sea, sientes los toques. Por eso te dan toques, porque sientes esa fuerza vibratoria que corre a través de los cables. Entonces, compañeros, ese polo positivo y ese polo negativo, esa fuerza eléctrica entra por los dos palitos de un foco. Y la función de la resistencia que está entre los palos es poner equilibrio. Y cuando pone equilibrio, cuando hay equilibrio, compañeros, se genera calor. Y ese calor genera luz. Por eso se prende el foco. O sea, así se hace la luz, a través del equilibrio de las fuerzas. Y este principio de equilibrio, de vibración o de armonía, funciona a todos los niveles, físico, mental y espiritual. A todos los niveles funciona. Y te voy a poner más ejemplos. O sea, por ejemplo, el hombre y la mujer son un polo y un polo. Por ejemplo, el hombre es el polo positivo. El polo positivo es el que se mueve rápido. Por ejemplo, el hombre trabaja, anda movido, tiene muchas ideas.
Igual la mujer, pero la mujer es más pasiva, es más tranquila, busca la paz, busca el amor, busca la tranquilidad, o sea, su energía es más pasiva. Entonces, cuando esos dos polos se juntan y generan calor, así se oye a lo mejor grotesco, cuando esos dos polos se juntan, un hombre y una mujer, y generan calor, dan luz a un bebé. A lo mejor suena grotesco el ejemplo, pero es real. De hecho, yo creo muy personalmente que de ahí nace la palabra dar a luz, porque esos dos polos se juntan, entran en equilibrio, generan calor y se da a luz. Hay más ejemplos. Por ejemplo, la religión es un polo y la ciencia es otro polo. Te explico y que el polo negativo en estas cuestiones no significa que sea malo, sino el polo negativo es la energía pasiva. Por ejemplo, la ciencia, el polo positivo, la ciencia, pues la tecnología, los avances, las ideas, o sea, todo lo que refiere a la ciencia, la investigación, o sea, a eso. Y por otro lado, la religión, la espiritualidad nos habla de la paz, del amor, de la tranquilidad. Entonces, esos dos polos, compañero, cuando se junten, la espiritualidad y la ciencia, vamos a llegar a ser superhombres. Vamos a llegar a ser hombres inteligentes, con paz, con amor. Y ahorita voy a explicar más por qué. Porque te voy a poner otro ejemplo y yo creo que es el más fuerte y poderoso. Nosotros como seres completos e individuales, también tenemos dos polos, compañero. También tenemos los dos polos dentro de nosotros. El polo positivo, compañero, está en nuestra mente. El polo positivo, nuestras ideas, lo que hacemos, nuestras ganas de trabajar, de vivir, todo está aquí, compañeros. Y en nuestro corazón está el amor, la paz, la pasión, el perdón. Todo eso está aquí en el corazón. Entonces, compañero, cuando los dos polos se juntan, cuando estos dos polos entran en equilibrio, tú te iluminas. Tú te iluminas de forma espiritual. No es necesario que vayas a una iglesia, a una religión, y que no es necesario que vayas a ningún lado. Cualquier persona que actúa con inteligencia y con amor es una persona iluminada, compañero. Es una persona iluminada y que tiene mucha luz. Por lo tanto, no te puedes enfermar, o tal vez te enfermas menos. Una persona iluminada que todo lo hace por amor y con amor y con inteligencia es una persona iluminada. Jesús tenía una vibración muy alta, muy alta. Por eso él muchas veces al acercarse a las personas o las personas acercarse a él, su luz hacía que toda la negatividad, compañeros, se fuera. Y por lo tanto él así sanaba a muchas personas. Y hay más ejemplos, y esto que te voy a decir, tal vez la ciencia ya lo sabe. Esto que te voy a decir, tal vez la ciencia ya lo sabe, pero no lo dicen como te lo digo. Ha habido cuerpos de padres, de sacerdotes, ha habido cuerpos, inclusive me parece, yo no he ido, pero he visto algunos documentales y fotografías. En el Vaticano hay cuerpos de papas que no se han descompuesto. Han sacado cuerpos de padres. Y la ciencia no nos dice o no nos explica por qué muchos cuerpos no se descomponen. Y yo sí te voy a decir por qué. Porque muchos cuerpos de gente que se ha muerto no se descompone. Y es por este principio que te estoy hablando. Porque cuando una persona entra en armonía, entra en equilibrio, me voy a ir al macrocosmos y al microcosmos. Cuando una persona entra en esa armonía espiritual, en ese equilibrio mental, se ilumina. Y hay otra ley que ahorita te voy a explicar más adelantito, que se llama como es arriba es abajo. Esa ley nos dice, bueno, te lo voy a explicar, pero ahorita me la voy a referir más a ella un poquito mejor. Esa ley dice que como es arriba es abajo. Entonces, si tú estás iluminado por tus pensamientos y tus sentimientos, si tú estás iluminado, buscas el bien para ti y para los demás, y lo haces desinteresadamente, eres una persona iluminada. Entonces también nosotros tenemos células, partículas y átomos, y dice la ciencia que los átomos se rigen por un positivo y un negativo, o diferentes negativos según sea la materia. Entonces, compañero, cuando tú entras en ese estado de equilibrio, tus células, tus átomos y tus moléculas, todo se ilumina. Entonces, por lo tanto, no te enfermas, o te enfermas menos. Y por eso cuando una persona muere, compañeros,
cuando una persona muere, que una persona que fue espiritual, que alcanzó ese equilibrio mental, emocional, espiritual, cuando se va, cuando decide irse, su cuerpo se queda y dura muchos años en descomponerse. Yo le echo la broma a mi esposa, a mi mujer, le echo la broma de que cuando yo muera, no quiero que me quemen, yo quiero que me dejen así, para que después de 7 años que saquen el cuerpo, me vuelva a ver, o sea, es una broma, ¿no? Pero yo quiero que sea así, para comprobar esto que estoy diciendo. No porque yo sea una persona muy así espiritual o algo así, no, sino que yo lo que busco, compañeros, eso es una verdad mía, yo busco el bien para mí y para los que amo. Entonces, compañeros, esta ley, como les digo, esta ley de vibración es muy importante. De hecho, hay experimentos de la vibración y de iluminación. Por ejemplo, hay un experimento que ponen a dar vueltas, dan muchas vueltas a una rueda. En ese experimento le dan la vuelta, y conforme va avanzando mientras más rápido va avanzando las vueltas, se va iluminando, o sea, cuando rompe el aire, el aire y la velocidad va rompiendo el aire, conforme se va acelerando, se va iluminando, va cambiando inclusive hasta de colores, porque conforme va evolucionando, va cambiando el color. Y hay más ejemplos de vibración. Esto que te voy a decir nos explica cómo es que existe que existe la vida desencarnada, ¿no? O los muertos, o la vida de los muertos, ¿no? En algún otro video voy a hablar de las dimensiones, de la cuarta y de la quinta dimensión, cómo es, pero ahorita es breve. Por ejemplo, cuando una persona fallece, dicen por ahí, es que se siente una vibra, ¿no? O se siente una vibración. Hay muchos programas, hay algunos programas en la televisión que hablan de esoterismo y cosas así, o de fantasmas, y dicen, ay, es que se siente una vibra pesada, pero ni siquiera explican qué es una vibra pesada. O sea, y desesperan porque a la gente la dejan con el clavo adentro de qué es eso, y expliquen qué es la vibración. O sea, como ahorita lo que les estoy compartiendo, compañeros. Miren, hay otro ejemplo de vibración, que por ejemplo un ventilador cuando está parado, tú puedes ver las aspas, tú las ves, pero cuando empiezan a vibrar, ya no las ves, pero están ahí. Es lo que pasa con la vida espiritual. Cuando una persona fallece, compañeros, y no alcanza algún grado de iluminación espiritual, su vibración, compañeros, su vibración es pesada, y su cuerpo espiritual, en vez de irse al Padre, de regresar a Dios, pues como está pesado, la gravedad, créanmelo, la gravedad mantiene aquí su energía, mantiene aquí esa vibración, pero ya no tiene cuerpo. Mas sin embargo, es como lo que te digo, nosotros vibramos, y como su vibración es pesada, la gravedad lo mantiene aquí en la tierra cierto tiempo. Después voy a hablar de más de esos temas, de temas muy padres, muy bonitos, después de la muerte. Voy a hablar de esos temas. Entonces, compañeros, así es esa vibración. De hecho, es la cuarta dimensión. Después voy a hablar más porque son temas muy padres, y muy ocultos, muy herméticos, pero que ya tienen que salir a la luz. La gente tiene que entender, compañeros, que nuestro universo vibra, nuestro universo está vibrando. De hecho, voy a poner otro ejemplo todavía más contundente de esto de vibración. Tal vez es lo más largo y extenso, ahorita los demás me voy a apurar. Pero por ejemplo, los ovnis, los famosos ovnis, que existan o no existan, quién sabe, es de cada quien, pero hay una explicación lógica de por qué se ven y luego no se ven. Y es lo mismo, un ovni, por ejemplo, cuando se acerca a la Tierra, vibra. Los ovnis vibran. Cuando se acerca a la Tierra tiene que bajar su vibración para poderse acercar. Y de hecho también la ley de gravedad lo jala a la Tierra. Entonces su vibración baja. Y es como el ejemplo del ventilador. Baja su vibración y los podemos ver. Es cuando empezamos a ver los ovnis. Cuando ya se van a retirar,
aceleran su vibración y se iluminan, como el ejemplo ese que te digo de que hacen rotar una rueda y se va iluminando. Ellos se iluminan y se van, y de hecho se iluminan y hay un momento en que ya no se ven, porque su vibración es tanta que ya no se ve, pero están. Entonces, compañero, esta ley de vibración, como te digo, une la ciencia y lo espiritual. Reafirmo esta parte, compañeros. Cuando una persona ha alcanzado esa iluminación, no necesitas ir a ninguna iglesia, no necesitas ir a ningún lado, pero si tú la quieres alcanzar, sí busca ayuda. Dicen por ahí, ¿no?, que en terrenos espirituales no podemos estar solos, no se puede. Hay mucho charlatán, hay mucho brujo mentiroso, hay mucho religioso mentiroso, abusivo, rateros, y de eso también vamos a hablar más adelante. Pero bueno, compañeros, voy a seguir con las demás leyes para finalizar. Me quedé en la ley de vibración, la ley de correspondencia, compañeros, que dice que como es arriba es abajo, como es en lo mental es en lo físico. Como te decía, esta ley de correspondencia nos dice que si algo afecta a un nivel físico, mental o espiritual, se afecta a todo lo demás. Ya sea si es espiritual, se afecta a lo demás, o si es mental, se afecta. O sea, esta ley de correspondencia funciona igual a todos los niveles. La ley de polaridad, que nos dice que todo es dual, todo tiene dos polos, positivo y negativo. Positivo y negativo, como les digo, negativo en estas cuestiones no es que sea malo, sino que es de menos medida, y de mayor o de menor medida. La ley del ritmo, compañero. La ley del ritmo, que nos dice que todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, nunca se detiene. La ley del ritmo nos dice de esas cuestiones. La ley de causa y efecto, o también se le conoce como ley del karma. La ley del karma, que dice que todo lo que se siembra se cosecha, que todo lo que hagas en la vida, bueno o malo, así vas a recibir. Si has hecho cosas buenas, vas a recibir cosas buenas. Si has hecho cosas malas, vas a recibir cosas malas. Con la vara que midas serás medido, ¿no? Así como dice la Biblia, ¿no? También, como les digo, hay muchas cosas en la Biblia que yo estoy de acuerdo, pero hay muchas otras en las que no. Y es de respeto, ¿no? O sea, es de respeto. Yo respeto a la creencia de muchos. Todo esto es de fe, y como les digo, más adelante voy a hablar de la fe, así, de la fe, qué quiere decir y qué es la fe. Bien. Me quedé en la ley de causa y efecto, o ley del karma. La séptima ley, compañeros, y última, es la ley de generación, que todo también tiene su lado femenino y masculino, o masculino femenino, pero que todo tiene un género, y que sin esa ley, y que nada se sale de esa ley, o de todas estas leyes, compañeros. Y ya para finalizar, compañeros, quiero decirles que todas estas leyes universales se resumen en una sola cosa, compañeros. Amigos míos, todas estas leyes se resumen en el amor de Dios, en el orden del universo, en ese Dios justo y amoroso que vive en cada uno de nosotros. Yo espero que sea de provecho, compañeros. Si alguien tiene dudas o me quisiera hacer algunas preguntas, yo con todo gusto las responderé. O si no sé, también se vale, porque si me preguntan algo que a lo mejor no sé, me invitan a investigar más, o si hay algo en el que a lo mejor se me patina o estoy cometiendo un error, también háganmelo saber para yo ir corrigiendo estos videos. Yo les agradezco mucho, que Dios los bendiga, y esperen más videos de estos muy interesantes. Hasta luego.